Hola mis amigos, bienvenidos a El Poder de la Enseñanza, su canal. Soy Omar Pérez. Muchas gracias por acompañarme como cada semana. De verdad que les agradezco, es un placer para mí estar con todos ustedes a través de las escrituras. Gracias por suscribirse, gracias por darle like o me gusta o el dedito hacia arriba. Y a los que no les agrada, pues también porque son opiniones y las opiniones siempre se respeten, es al albedrío de la persona. El objetivo, como siempre les comento, no es poder brindar solamente información, sino brindarles alternativas para que puedan enseñar ese conocimiento a los demás. Y obviamente todos nos podamos edificar, que ese es el objetivo, todos en venir a Cristo. Así que sigamos adelante y vamos a empezar esta semana una semana más del Nuevo Testamento, de la clase del Nuevo Testamento, que estamos siguiendo lo que es el manual de Ven, Sígueme, viendo el Nuevo Testamento. Ya estamos en lo que es la semana del 21 de agosto al 27 de agosto, ya terminando el mes de agosto. Veremos otro libro más, un libro que es conocido como el libro de los Corintios. Pero el libro de los Corintios está dividido en dos libros, Primera de Corintios y Segunda de Corintios. El día de hoy veremos lo que es Primera de Corintios capítulo 1 al 7. Esos capítulos nos corresponde o vamos a verlo el día de hoy. Una vez más, saludo a todos los que nos siguen, agradezco muchísimo a los que se suscriben a las clases y nos siguen. Siempre leo sus comentarios, sus mensajes, a cómo les ayuda a las clases y qué bueno, de verdad que es un placer para nosotros el poder compartir estas clases y que pueda servirles, ayudarles para sus clases, para su vida personal o para su propio conocimiento espiritual, que eso es importante porque antes era muy difícil conocer el Evangelio, era muy complicado. Ahora cada vez según las redes eso nos ayuda a poder estar más cerca. Esta clase la puedo ver 2, 3, 4, 5 veces, no la entendí, lo vuelvo a ver. Es más, puedo ver otros canales, es más, puedo recurrir a materiales de la iglesia en internet, etcétera. O sea, ahora casi ya no hay excusa para poder aprender el Evangelio y eso es bueno, la verdad que es muy bueno. Saludo como siempre, lo hago en diferentes lugares que los leo, de Centroamérica, de Guatemala, de México. Muchas gracias por seguirnos, de Estados Unidos también y del sur de Sudamérica, pues Sudamérica que está en el sur. Muchas gracias por acompañarnos y si les agrada pues las clases, traten de compartirlas con sus amistades, que ese es el objetivo. Y si tienen preguntas también traten de hacerlas, que les contestaremos. El título de la clase del día de hoy es el cual está basado en 1 Corintios capítulo 1 versículo 10, dice que estéis perfectamente unidos. Ese es el título de la clase, que estéis perfectamente unidos. Y es puesto ahí como un rompecabezas, un puzzle, que se trata de unir, que esa es la idea. Esa es la idea de un barrio, ¿verdad? De una unidad, de una estaca, de una iglesia, que todos estemos perfectamente unidos. Primera de Corintios 1:10 dice: Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Fin del versículo. Eso es el objetivo. Ojalá que estemos perfectamente unidos. A veces parece que estuviéramos desunidos también, ¿verdad? Los mismos errores que tenemos en casa, que a veces hay desunión, pues lo llevamos obviamente a la iglesia, que creemos que es lo mismo, y obviamente ocurre la desunión, cuando ese no es el objetivo. El objetivo es poder estar unidos. El libro de Corintios se divide en 3 clases, según el manual de Ven, Sígueme. La primera clase que veremos el día de hoy son los capítulos del 1 al 7, la próxima semana veremos del 8 al 13 y luego la final del 14 al 16. Veamos de qué se trata el libro de Corintios, porque ya terminamos el libro de Romanos, estamos entrando al libro de Corintios. Dice que el libro de Corintios, más que todo, es: además, hermanos, os declaro el evangelio que os he predicado, por el cual también sois salvos, si retenéis la palabra que os he predicado, a no ser que creáis en vano. Eso dicen los versículos del 1 al 2 de 1 Corintios 15. Con estas palabras, he leído lo que dice esos versículos, con estas palabras Pablo prácticamente escribió su propia introducción
a las cartas a los corintios. Os declaro el evangelio que os he predicado, dice. Los santos de los corintios, habían creído, prosperado y dividido, con partidos que se oponían a Pablo y muchas doctrinas que él había enseñado. Pablo escribió más a Corinto que a cualquier otra rama registrada. Las 2 cartas a los Corintios contienen más de una cuarta parte del contenido de las 14 cartas de Pablo. En estas cartas incluyen mucha interacción, es decir, mucha comunicación, respuestas a las cartas, referencias a la fidelidad y a la infidelidad de los santos. Estas cartas ilustran con franqueza una rama de la iglesia en problemas. Había muchos problemas en las ramas, las convicciones lógicas y espirituales de Pablo en respuesta. Al volver a predicar el evangelio a fondo, Pablo en 1 Corintios da una idea especial de lo que comúnmente creían los miembros de la iglesia, a quienes Pablo pues envió muchas cartas especiales. Esto, mis amigos, mis hermanos, es lo mismo que se vio en la actualidad. Lo mismo. Los líderes en la actualidad, es por eso que la iglesia también se divide en muchísimo liderismo, obviamente todo bajo el liderazgo de la primera presidencia del Quórum de los 12 y de las autoridades generales, de tal manera que todos los líderes puedan captar, puedan saber cuáles son las dificultades que hay en los barrios, en las ramas, en las estacas. Es lo mismo que se ve. En base a ello, se reúnen y miran los problemas en general, ¿verdad? A veces es por eso que escuchamos el tema del diezmo, de la palabra de sabiduría, el tema del matrimonio, el tema de diversos temas de los bautizos, de la obra misional. ¿Por qué? Porque eso es lo que se ve en forma general, ¿verdad? Es verdad que a veces, si ustedes se han dado cuenta, hubo un tiempo en que se trató mucho acerca de la palabra de sabiduría, porque en Estados Unidos había muchísimo problema con respecto a la palabra de sabiduría. Yo recuerdo que estaba, pues, obviamente no estaba en Estados Unidos, y escuchaba eso, y ahora, ¿por qué tratan este tema tanto? Y era, pues, obviamente, ¿por qué? Porque en la mayoría de países había esa dificultad. Quizás en nuestro barrio, que estamos en diferentes lugares, no tengamos los problemas que tratan la iglesia, pero sí en general lo tienen. En general lo tienen. Entonces, al tenerlo en general, pues tratan de tocar esos temas generales. Lo mismo era en el tiempo de Pablo. Pablo llega a enterarse de todas las dificultades que hay en las ramas. Ya la iglesia empieza a crecer y Pablo pues se entera de todos los problemas que hay. Veamos qué trata el libro de Corintios. De dónde es enviado las cartas. Pablo está en Efeso, acompañado por Sóstenes, así se llama este hermano que lo acompaña a Pablo. Es enviado a los miembros en Corinto. Corinto es la capital provincial del sur de Grecia, para tener una idea. Grecia existe hasta en la actualidad, es un país, está cerca, para que tengamos una idea, de repente no lo ubicamos, cerca de Italia, por ahí está Grecia. La fecha que es enviada esta carta es después de la Pascua, alrededor del año 57 después de Cristo. El propósito es corregir la disensión. Disensión es la separación, la desunión que hay en la rama, corregir muchas creencias y acciones erróneas y prepararlos para la futura visita de Pablo. ¿Cuáles son los temas principales de la primera carta a los Corintios? El llamamiento a la unidad, la revelación y la sabiduría del hombre, el apostolado de Pablo, los estándares sexuales, cuestiones de matrimonio, adoración verdadera y falsa, organización de la iglesia y dones espirituales, amor puro y la resurrección, que lo veremos casi en la tercera clase, que es de aquí a 2 semanas. En la tercera clase me refiero del libro de los Corintios. Ahí veremos un poco más de lo que es la resurrección. Para entenderlo, el libro de los Corintios, veamos que Corintio quedaba, y como les dije, al sur de Grecia.
Cuando Corintio estaba viva siempre fue grande, pues ese país o esa ciudad prácticamente era grande y rica. Corintio era un puerto en los días en que los barcos navegaban cerca de las costas en lugar de arriesgarse a mar abierto. Si van al mapa, por ahí lo van a ver. Por lo tanto, Pablo estaba en un centro de comunicaciones mientras estaba en Corinto. Este centro comercial también era un centro de maldad, como la muestra claramente en 1 Corintios. En su éxito inicial, los griegos acuñaron un verbo corintice, decía, que significa pues disfrutar de los placeres mundanos. Al ser un puerto, estamos hablando de esos años, de esa época, pues llegaba gente de todo lado y obviamente la perdición abundaba. Las grandes ciudades del Imperio Romano eran como las grandes ciudades de hoy en día, de ofrecer lo mejor y lo peor, aunque entonces no había un cristianismo general para moderar la sociedad. Los romanos habían destruido Corinto en las guerras griegas, pero fue refundada un siglo antes que Pablo con una fuerte influencia romana. Entonces los problemas de inmoralidad son más visibles en 1 Corintios que en cualquier otra carta de Pablo, excepto de Roma misma, ¿verdad? De la de Roma, pues sí que había mucho problema el tema sexual, inmoralidad sexual. Sin embargo, la existencia de una mala sociedad no hace pues que toda la sociedad sea mala. Eso también hay que entenderlo. Hay muchas de nuestras sociedades donde vemos mucha inmoralidad que existe, las drogas, la inmoralidad sexual, etcétera, pero eso no indica pues que toda la sociedad sea mala, ¿verdad? Nosotros a veces convivimos, nos gustaría mudarnos, nos gustaría mudarnos a otro sitio donde no haya eso, pero la sociedad es así, no se puede. El Señor se paró ante Pablo en visión y le ordenó quedarse y reunir a su pueblo fuera de este centro mundano. Debido a que Corinto tiene tantos paralelos con cualquier ciudad moderna importante, lo que Pablo escribió a los corintios tiene pues gran relevancia para los santos del día de hoy. Okay, es por eso que ahora dependerá, eso es lo importante de las clases. A veces las clases no son como como las clases de escuela dominical, que nos centramos en los temas que hay en nuestra localidad. A veces en nuestra localidad pues hay paz y tranquilidad y felicidad. Pero estas clases obviamente se hacen y son escuchadas por diferentes sociedades, diferentes localidades donde no es así. Entonces es un poco más universal. Y lo mismo era con Pablo. Pablo está enseñando a una ciudad donde hay un puerto, donde la gente vive, hay miembros de la iglesia y viven pues gente buena y gente mala. Entonces contra ellos tienes que enseñarle el evangelio. Ahora, los miembros de la iglesia, el carácter de la rama de Corinto puede ser apreciado solamente al leer las cartas a los corintios. Algunos ridiculizaron a Pablo, promovieron facciones en su rama, dominaron agresivamente las reuniones y dudaron de la doctrina principal. El liderazgo paciente pero firme de Pablo es constante en su carta a los corintios. Aquí había una rama que necesitaba autoridades locales y generales fuertes. Así que hubo un profundo desacuerdo en Corinto. Pero es importante ver esta falta de unidad como realmente un problema de autoridad. Pablo no enseña simplemente la unidad cristiana en 1 Corintios. La unidad debe venir siguiendo a los oficiales locales supervisados por la autoridad apostólica. Lleva a los lectores modernos a las reuniones y hogares de los primeros cristianos para corregir su descuido al comer carne de sacrificio pagano, eso lo vamos a ver, no comer la cena del Señor con reverencia y permitir que el celo pues se descontrole en las reuniones abiertas. Esto responde a las preguntas doctrinales y muestra que las respuestas definitivas a todos estos problemas son la verdadera espiritualidad, el respeto por los líderes del sacerdocio y el amor cristiano. La antigua Corintio era una ciudad de libertinaje, mucha maldad, mucha lascivia. Incluso según los estándares paganos, los corintios eran notoriamente sensuales e inmorales. Mire, estoy tratando de hacer un resumen de cómo era, y dando pues un trasfondo para poder entender esta carta. ¿Por qué Pablo escribe así? Si no, no lo vamos a entender. Ese es el objetivo. ¿Por qué Pablo escribe así? Porque la ciudad de Corinto pues era una ciudad de libertinaje, lascivia, maldad. Incluso según los estándares paganos, los corintios eran notoriamente sensuales e inmorales. Su misma religión se centraba pues en la adoración de Afrodita.
Afrodita era la diosa Venus e incluía el sacrificio de la castidad por parte de las vírgenes. Mujeres pues obviamente virtuosas lo sacrificaban. Había mucha embriaguez, la lascivia y el pecado sexual eran comunes. En este clima de maldad, Pablo había levantado una congregación de santos que abandonaron el mundo que era Corinto y buscaron una vida mejor en la causa de Cristo. Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno. Era como un oasis, pues, ¿no? Dentro de Corinto, pues aquí hay una iglesia, un oasis. Pero estos santos nuevos y en algunos casos semi-convertidos pronto apestaron a problemas, pues, ¿no? Tuvieron problemas. En su propio grupo selecto surgieron facciones en la iglesia, divisiones en la iglesia, algunos buscaron resolver problemas espirituales por medio de la razón y la disputa filosófica, los dones del espíritu y la participación de la cena del Señor fueron torcidos y degradados. Algunos rechazaron a Pablo como apóstol, otros negaron la resurrección y se halló conducta inmoral y lascivia entre los que una vez se habían convertido de Satanás a Cristo. Interesante, era curioso. Esto me hace acordar algo, hermanos, les voy a comentar. Yo les he comentado que he estado en diversos barrios, diferentes zonas, lugares. Obviamente he tenido muchas mudanzas en mi vida. Yo recuerdo que una vez yo llegué a vivir a una ciudad, no voy a mencionar los nombres, ¿eh? Pero para que lo tengan idea. Estuve en una ciudad, yo llegué, era una ciudad pequeña, y me sorprendió porque en la reunión de antes, ¿verdad? Le estoy hablando de hace años, en la reunión de élderes, que había antes, en la tercera hora, que era la reunión de élderes, yo entré y recuerdo el primer día me senté y un hermano se me acerca y me entregó un librito. Un librito pequeño, era un librito entre comillas simple, no era un librito, era un folletito, ¿verdad? Vamos a llamarlo como es. Un folleto, eran unas hojas escritas a máquina, bien escritas, bien hechecito, se podría decir. Contaba como 20 paginitas. Pequeño era el tamaño pues, de un teléfono, más o menos, para que tengan una idea, ¿no? De un iPhone o de un teléfono celular de la época, de nuestra época. Así era, pequeñito, y era un pequeño librito. Entonces ahí decía Quórum de Élderes, decía el título, todo bien bonito, era curioso. Entonces yo lo abrí y les hago mención esto porque en esa época se entregaban, no sé si recuerden, los que tenemos tiempo en la iglesia, se entregaban los manuales del sacerdocio, que eran pequeños libritos, ¿verdad? Que se estudiaba el sacerdocio. Entonces, a mí no me entregaron el libro, sino me entregaron este pequeño librito. Y el librito de verdad que era interesante porque en el librito había, o en el folleto había, decía, requisitos para obtener el sacerdocio de Melquisedec. Ahí estaba, detallado, escrito, todo. Requisitos, tener su entrevista, leer sus libros, Luego decía bendición del agua, la otra hojita, bendición del agua para dar una bendición, ¿verdad? El agua, la otra bendición del pan. También había la otra hoja, había las bendiciones del sacerdocio, cómo se da una bendición, ¿verdad? La bendición del aceite, la consagración del aceite, porque no se bendice el aceite, sino se consagra el aceite, bendición de salud para una persona, y estaba la bendición. O sea, solamente era cuestión que tú lo cambies el nombre y listo. Solamente el nombre no había puesto, y ahí estaba detallado. Todo exactito, todo estaba. Tú leías y ya estaba dando todo con la bendición incluso. Ya si tú lo querías lo cambiabas, pero ahí estaba. Todas las bendiciones, los llamamientos, las ordenanzas del cómo dar el sacerdocio, todo estaba ahí. Era un folleto interesante, hermanos. Era bonito, era curioso. Entonces, pues me lo dieron y todos llevábamos los domingos este folleto. Me río porque les comento lo que sucede. Luego yo recuerdo, tuvimos una reunión en la estaca y obviamente antes eran reuniones del sacerdocio, que eran los sábados. Esas reuniones de sacerdocio pues eran letales, ¿verdad? Yo le digo letal de muerte, porque ibas y te fulminaban, ahí te enseñaban, pero a la mala, tenías que aprender o aprender. Eran muy hermosas las reuniones. Y entonces
Y esto lo había entregado el presidente del Corondelderes, imagínense. El presidente del Corondelderes entregaba el folletito a todo su sacerdocio. Era así, y tenían años. ¿Ah? Yo había llegado, pues sí me pareció interesante y decía, hermanos, todos tenemos que traer nuestro folleto. Todos cargábamos nuestro folleto. Yo también pues cargaba mi folleto ahí en el bolsillo de mi camisa, ¿verdad? Entonces todos fuimos, porque antes era la reunión del sacerdocio, era para todos. Y íbamos. Ahora ha cambiado mucho, y ahora solamente van los líderes. Entonces íbamos y el presidente, y yo recuerdo la autoridad general, no voy a mencionar el nombre, pero una autoridad general era un argentino. Y, y dijeron, a ver, hermanos, y siempre pues antes las clases eran con ejemplos y teníamos que salir. Y dijo, justo fuimos los afortunados, dijo, a ver hermano, señaló uno de nuestro barrio, dijo, a ver hermano, para que ¿cómo hace usted para dar una bendición? Entonces el hermano se fue, más o menos, ¿verdad? Dando el ejemplo y sacó el folletito, porque el presidente pues nos había dicho eso, ¿verdad? Para que no nos compliquemos, dice, esto usted lo va a cargar, dijo. Saca su manual, saca su folletito para dar la bendición y el elder lo ve, ¿no? La autoridad general lo ve. Y le dice, ¿qué es eso? Le dice, este es nuestro folleto que nosotros tenemos en el sacerdocio. Dice el hermano, a ver, préstenos. Le presta. Dice, ¿y quién ha hecho esto? Dice, bueno, esto lo damos en el barrio, ¿verdad? Y dice, ¿dónde está su barrio? Y todos pues nos levantamos y levantamos el folleto ahí con nuestro folletito. Y la autoridad dijo, vengan para acá. Nos llamó. En ese momento, hermano, pareció algo duro, pero lo rompió ante la autoridad el folleto. Me causa gracia y me causa pena en esta época porque pareció duro, muy duro. De verdad que yo me sentí un poco mal por lo que hizo la autoridad. Pero era lo correcto, hermanos. Era lo correcto porque eso no se hace en la iglesia. Y él luego explicó que así se tergiversa la doctrina de la iglesia. Y tenía razón. Él dijo que no debemos hacer nada porque la doctrina ya está. Dijo, si ustedes desean cómo se hace una bendición, ahí están sus manuales. Busquen sus manuales. No recreen nada y no entreguen nada. Y en ese momento, de verdad, todos los folletos se rompieron. Desaparecieron en ese momento todos los folletos. Y es lo correcto. Lo mismo les cuento, está un poquito larga la historia, pero les comento por qué. Porque lo mismo sucede en el tiempo de los corintios. Hay problemas, hay dificultades. ¿Y todo por qué? Porque ya no está el líder. El líder no está presente, entonces obviamente viene el caos. El ser humano va a tender eso siempre, a irse por su conveniencia, y así se va tergiversando. Es por eso que hay reuniones, es por eso que hay liderismo, y el liderismo es capacitado. ¿Para qué? Para que no se tergiverse la doctrina. Lo mismo tenía Pablo ese problema. Y eso es lo que vamos a ver. Espero que con esta historia que les conté nos pueda abrir la mente y podamos entenderlo. Podemos entenderlo y saber. Ahora, ¿sabías que en la iglesia existe muchísima mudanza? ¿Verdad? Lo que les comenté, yo que me he mudado. Muchos miembros se mudan de un barrio a otro, de una estaca a otra. Eso pasa en todo el mundo. El ser humano se muda de un lugar a otro y como miembros de la iglesia que ya nos hemos encariñado con nuestro barrio, al llegar a un barrio nuevo nos es fácil. Para muchos no es fácil. Al llegar al nuevo barrio lo que vemos es ver cómo hacen grupos, cómo los nuevos miembros nos saludan a todos, vemos que hay mucho chisme, que las clases no son tan buenas, que hay muchos que critican el liderismo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Esto que sucede en la actualidad no es nuevo, porque es lo mismo que sucedía en la iglesia de Corinto. Esto y es lo que veremos en el libro de Corintios. Pablo, al escribir las cartas, decide amonestar a los pecadores y luego ver cómo poder mejorar. La iglesia de Corintios es nueva, no era una iglesia antigua. No olvidemos que el libro de los Hechos todavía no se ha terminado, está en paralelo, y Pablo escribió a los corintios. Pablo les dice que les escribe en el versículo 2 a los llamados a ser santos. Ustedes son santos, ustedes han sido llamados a ser santos. ¿Cómo nos conocen a nosotros? La pregunta que hacemos.
los santos de los últimos días, ¿verdad? O sea que también aplica a nosotros. Siempre hacen la pregunta, ¿y por qué la iglesia de Jesucristo de los santos? Acá está la respuesta. Pablo escribe a los santos y nosotros también hemos sido llamados a ser santos en esta época. Empezaremos con el título de la clase, lo cual dice el versículo 10. 1 Corintios 10. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Fin del versículo. En lugar de ser apartados, seamos unidos. En lugar de ir en direcciones opuestas, vayamos en una misma dirección. Luego, Pablo les recuerda a los de Corintio cuál era el objetivo de su prédica. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 23, que dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Por eso puse una lámina de Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente, tropezadero, era algo que no lo soportaban eso. Y para los gentiles, tampoco no lo soportaban, les parecía una locura. Fin del versículo. Un gran obstáculo para los judíos en los días de Jesús, por ejemplo, era su expectativa acerca de lo que el Mesías haría cuando viniera, cómo emanciparlos políticamente. Pero Jesús de Nazaret no fue un emancipador tal para los judíos. La muerte era una piedra de tropiezo que confirmaba. Los griegos o gentiles, por otro lado, consideraban la idea de un Mesías crucificado como una locura, una tontería. Sin embargo, llegará el día en que los gentiles escucharán a Jesús más que los judíos, y esto está pasando. La experiencia de Pablo en Atenas mostró la mentalidad de la filosofía griega. Asimismo, Pablo nos enseña lo que siempre hemos creído y nos enseña. Eso nos enseña Pablo. 1 Corintios capítulo 1 versículo 27 dice, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Fin del versículo. Viendo Pablo a los corintios, Pablo puede decir, ustedes no son sabios de acuerdo con el mundo, no son poderosos ni son nobles, sino que ustedes están entre lo necio del mundo. Sin duda, muchos cristianos corintios estaban comenzando a pensar muy alto de sí mismos por la obra de Dios en ellos. Pablo no les permitirá eso. Ellos no han sido elegidos porque ellos son grandes, sino porque Dios es grande. Este versículo hay que tener cuidado para entenderlo porque podemos pensar que es mejor ser necio antes que sabio, y eso no es verdad. Dios no está diciendo que es mejor ser necio o no educado. En vez de eso, Él está diciendo que la sabiduría del mundo y educación no nos trae salvación en Jesucristo. Mi hermano, el ser profesional o ir a la universidad no nos trae salvación. ¿O sí? El mandar a la escuela a nuestros hijos no es para que sean salvos, no es para que se acerquen más a Jesucristo. Van a la escuela o a la universidad para poder estar preparados para este mundo porque vivimos en este mundo y este mundo lo exige. Pero también nos hacemos la pregunta, ¿a quién llamó Dios primero? ¿A Pedro o a Pablo? ¿Quién fue el pescador? ¿Quién fue el educado? Lo llamó a Pedro y Pedro era el profeta. Era el líder de Pablo. Pero una vez vuelto Pablo, vemos todo lo que está haciendo, cómo predica y cómo hace crecer la iglesia. Eso fue gracias a la educación de Pablo. También de este versículo aprendemos que uno de los mejores ejemplos de la elección del Señor entre los tontos para confundir a los sabios se puede ver en la misión del profeta José Smith, un necio. ¿Por qué necio? Porque no tenía educación. Después, desde su misión, la sabiduría del mundo se ha ido desmoronando lentamente ante las grandes y gloriosas verdades reveladas por este humilde profeta. Eventualmente, cuando la obra maravillosa y el prodigio estén completos, aquellos que pensaban que eran sabios se llenarán de asombro y maravilla por lo que el Señor ha hecho. Cuán agradecidos estamos a José Smith, porque dentro de su ignorancia tuvo más sabiduría que todos. Poder buscar a Dios con fe. La llegada de Pablo a Corinto es descrita en Hechos capítulo 18.
Pablo fue y conoció una pareja cristiana llamada Aquila y Priscila, quienes hacían tiendas de campaña para comercializar. Como Pablo, él ministró en Corinto por más de 1 año y medio, sosteniéndose a sí mismo haciendo tiendas de campaña. El versículo 1 dice: no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Pablo no fue como un filósofo o un vendedor, él fue como un testigo para anunciaros el testimonio de Dios. Pablo era un predicador, no un vendedor. Luego en el versículo 4 da la clave de la predicación. Versículo 4 dice en el capítulo 2 de 1 Corintios: y ni en mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Fin del versículo. Pablo sabía que su trabajo es predicar, sabía que era un apóstol y sabía que la obra del Espíritu Santo es demostrar. La predicación de Pablo puede no haber sido impresionante o persuasiva a un nivel humano, pero a un nivel espiritual tenía muchísimo poder. Pablo recalca en el versículo 5, que vemos en la diapositiva, y dice: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Fin del versículo. Qué bonito versículo, ¿verdad? Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. El propósito de un mensaje o discurso dominical es para que la fe esté establecida en el poder de Dios. Las estrategias de predicación centradas alrededor de la sabiduría de los hombres, alrededor de emoción, entretenimiento y personalidad humana, podrían responder a gritos, pero no con resultados para el reino de Dios. Es decir, si el líder está pensando que los discursos o que su reunión sea más efectiva para que los asistentes puedan estar contentos, Pablo está diciendo que está equivocado, porque el objetivo no es la sabiduría de los hombres, sino que cuando uno comparta un mensaje o discurso, la fe se establezca por el poder de Dios. Dejemos que el Espíritu trabaje y no seamos nosotros. Mucha gente usa medios hábiles, entretenidos e incluso engañosos para atraer gente en la iglesia y justificarlos diciendo: estamos atrayéndolos y después ganándolos para Jesús. Esa no es la manera. Si la fe de alguien está en la sabiduría de los hombres y no en el poder de Dios, si alguien puede ser persuadido dentro del reino por sabiduría humana, ellos también pueden ser persuadidos fuera del reino por sabiduría humana. No es necesario que en tus reuniones haya un concierto para que los asistentes puedan sentir, porque ese no es el principio. El principio es que los asistentes puedan sentir al Espíritu. Muchos olvidamos que ese es el objetivo de la reunión dominical o de una conferencia. Más que los discursos, es la influencia del Espíritu. Quizás en la oración, quizás en el himno o quizás en el mensaje. No olvides, la próxima vez que te toca discursar, prepararte para que pueda estar presente. Prepárate para que pueda estar presente el Espíritu y no convencer con la sabiduría de los hombres. Solo porque Pablo no satisface el amor corinto por la sabiduría humana, no significa que su mensaje no tenía sabiduría. En efecto, hay una gran riqueza de sabiduría sellada para todos, excepto para el cristiano. Así dice el versículo 7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Fin del versículo 7. Si estás pensando, si están preguntando: hermano, ¿y dónde dice que el Espíritu es el que revela? Veamos el versículo 10. Versículo 10 dice: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Fin del versículo. Solo el Espíritu Santo nos puede decir acerca de Dios y su sabiduría. Este conocimiento es inalcanzable por medio de sabiduría humana o investigación. Es el Espíritu el que nos acerca a Dios. Cuando nos bautizamos, luego nos dieron el Espíritu Santo con la confirmación, pero muchas veces lo hemos olvidado, no le prestamos atención. Es más, a veces lo queremos reemplazar por la sabiduría humana o la experiencia. No, mi hermano. Dejemos que el Espíritu haga su trabajo. No lo apartemos, no lo dejemos de lado. El Espíritu Santo trabajará en las personas y en nosotros. ¿Tienes un mensaje que dar? Deja que el Espíritu te guíe y que los demás puedan sentir el Espíritu. ¿No sabes qué hacer en tus reuniones?
Deja que el Espíritu te guíe y podrás encontrar la solución. Hace años, un jovencito en la misión, su presidente de misión le dio una asignación. Y el presidente le preguntó si el misionero sabía que él iba a ser elegido. El joven contestó que sí sabía lo que el presidente le preguntó. ¿Y cómo lo sabía? Bueno, yo tengo estudios, yo conozco el Evangelio, así que yo era el candidato, dijo. El presidente le dijo, tengo más de 200 misioneros en la misión. ¿Cómo saber sus cualidades para elegirlo? El joven no supo responder. El presidente le dijo, para yo dar una asignación es más fácil arrodillarme y pedir a Dios, y el Espíritu me ayuda y puedo elegir. La otra manera sería poder leer las hojas de todos los misioneros y luego analizar y elegir con el gran dilema que me puedo equivocar. En cambio, cuando el Espíritu me guía, no hay equivocación. ¿Hacemos lo mismo, hermanos? Dejemos que el Espíritu haga su trabajo. Dejemos que el Espíritu haga su trabajo. Hace años, hace muchos años, llamaron de presidente, destaca a un líder. Y obviamente no era de mi estaca, pero en una reunión era una estaca cercana a la mía. Y cuando nos reunimos entre amigos que teníamos de la otra estaca y de mi estaca, nos reunimos, una reunión, pudimos conversar y nos enteramos, yo me enteré ahí que habían llamado. Y le pregunto a un hermano, ¿a quién llamaron? Y me dice, llamaron. Y le digo, ¿qué tal? Wow, me dice ese hermano, merece ser el presidente. Qué bueno, le digo, qué bien. Sí, me dice, es muy bueno, espiritual. Me dice, ha habido revelación. Me dice, comentando. Le digo, ¿quiénes son sus consejeros? Me dice, el primer consejero llamaron a tal. Le digo, qué bien. Y el segundo, me dice, yo no estoy de acuerdo. Llamaron a otro. Cuando yo lo miré, obviamente inmediatamente él dijo, bueno, son llamados, ¿no? Mi amigo, si tú sentiste que llamaron al líder y se llaman a los consejeros y tú crees por tu razonamiento que no es correcto, algo mal está en ti. No puede ser que sientas el espíritu porque llaman al líder y no sientas el espíritu porque llaman a los consejeros. Es un paquete. ¿Lo sientes o no lo sientes? Entonces, a veces no es culpa del liderismo, que se llama, sino es culpa de uno. Uno está confundido todo su cerebro, todo su mente, todo su espíritu. Yo no puedo sentir que llamaron a la presidenta de la Sociedad de Socorro, quien sea que lo llamen, una mujer, una líder, y siento que lo llama, y luego que llaman a una consejera, yo no puedo sentir que eso está mal. Si yo siento que eso está mal, entonces el malo estoy yo. No puedo sentir, es un paquete, el espíritu no actúa, bueno, a ti sí, a ti no. Entonces, sino que a veces cambiamos rápidamente la espiritualidad por el conocimiento y lo analizamos. Inmediatamente hacemos un análisis del currículum del consejero, de la consejera, del obispo, del presidente. No, él no tiene estudios, él sí tiene estudios, tiene experiencia, tiene años, ha sido un misionero, ha estado en tal sitio, trabaja en tal cosa, y ya estamos haciendo un análisis. Y eso no es correcto. Así no procede la iglesia. De esa forma no procede la iglesia. Entonces nosotros tenemos que tener un poco más de cuidado, porque de esa forma no podemos ayudar a la iglesia. Versículo 4 una vez más dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de sabiduría humana, sino con demostración del Espíritu y de poder. Y el versículo 5 que está en la diapositiva dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Nosotros tenemos que ayudar. Si yo en algún momento dudo de algún llamamiento, no está mal el llamamiento, el que está mal soy yo. Si tú sabes que hay algún llamamiento que no está bien, ¿por qué? Porque tiene pecados el hermano muy notorios o de amplio conocimiento, entonces levanta tu mano y oponte.
Cuando se llama en la iglesia, uno levanta la mano derecha, los que están a favor, y luego inmediatamente el que está llamando dice, y los que están en contra también pueden levantarlo. Ten el valor de levantar la mano y haz tu oposición. Pero no estés con la mano abajo y luego estés diciendo, no, no está bien. Así no funciona el espíritu. Y el daño no es el daño el de la iglesia, el que te estás haciendo daño eres tú mismo. ¿Por qué? Porque hay confusión en ti. Y al haber confusión, va a haber problemas en tu espiritualidad. Es un consejo que te doy. Capítulo 3 de 1 de Corintios. Pablo, al saber cómo es la gente, dice 1 de Corintios capítulo 3 versículo 1. Yo no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales. Los corintios estaban plagados de ignorancia derivada de su preocupación por las atracciones materiales e inmorales y de su reverencia a dioses e ídolos falsos. La ciudad de Corinto era depravada. Pablo indicó su frustración por las condiciones en Corinto. Pablo ha hablado a nosotros acerca de 3 categorías de hombres. Existe el hombre natural, 1 Corintios, vamos a ver lo que es la diapositiva, porque es muy importante saberlo. 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Parece un trabalenguas aquí. Versículo 14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Quien sigue el patrón de Adán es el hombre natural. Habla de 3 categorías, ¿no? Existe el hombre natural, que lo menciona en 1 Corintios, quien sigue el patrón de Adán y rechaza después las cosas del Espíritu. Ahora, en 1 Corintios 2.15 habla del hombre espiritual. Dice, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas. Entonces, ¿quién es el hombre espiritual? Quien conoce las cosas de Dios, por eso las juzga. Y existe el hombre carnal, como dice el versículo 1 del capítulo 3 de 1 Corintios, que dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales. Entonces existe el hombre carnal, quien conoce las cosas de Dios, sin embargo, en formas significativas aún se caracteriza por la carne. La pregunta es, ¿cuál eres tú? ¿Cuál somos nosotros? Si tienes dudas, es que tenemos que ser hombres espirituales, como 1 Corintios 2.15. Los cristianos tienen un llamado más alto de vivir como el resto de la humanidad. Tenemos que ser santos. La gente espiritual debe andar en el espíritu. En el versículo 4 nos dice Pablo cómo se habían dividido en ese tiempo. Unos decían, yo soy de Pablo, otros, yo soy de Apolos. Apolos era un excelente orador y tenía su gente. Yo planté, Apolos regó, dice Pablo. Los cristianos tenemos diferentes labores y son diferentes resultados, pero Dios es aquel que hace la obra. Dios da el crecimiento, mis hermanos. El que había enseñado el evangelio era Pablo. El que había nutrido era Apolos, pero el que daba el crecimiento es Dios. Ojalá que tengamos ese pensamiento en la iglesia. Dios da el crecimiento. A veces nosotros decimos, no, gracias a mí, gracias a mi familia que tiene años aquí en el barrio, por eso hemos crecido, nosotros hemos predicado el evangelio. Sería bueno que leamos este capítulo para poderlo entender mejor. Pablo asimismo pone énfasis al decir en el versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Fin del versículo. Si edificamos nuestra casa de salvación sobre la roca de revelación personal, si la edificamos sobre la realidad revelada de que Jesús es el Señor, si la edificamos sobre aquel que es la roca eterna, permanecerá para siempre. Si somos guiados por el espíritu de inspiración mientras estamos aquí en la vida terrenal, seremos capaces de soportar todas las inundaciones y tormentas que nos azoten. Si estamos fundados sobre una roca, adoramos al Padre en el nombre del Hijo por el poder del Espíritu Santo. No olvidemos que el fundamento es Jesucristo. Los mensajes son para recordarnos volver a Él. Las oraciones están dirigidas en su nombre. Las clases son para recordarnos o enseñarnos cómo venir a Él. Ese es el objetivo. Eso no lo debemos perder, el objetivo, nunca.
Primera de Corintios capítulo 3 versículo 16. Dice en la diapositiva, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? El presidente Harold B. Lee, en el año 96, bueno, está en las enseñanzas del presidente Harold B. Lee, en su libro, dice, cualquier contaminación de estos cuerpos nuestros por la entrada en nuestros cuerpos de sustancias expresamente desaconsejadas, resultará no solo en un cierto daño corporal, sino en una pérdida de la compañía espiritual prometida por la obediencia. Porque en verdad el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Es una regla del cielo que Dios, o el Espíritu Santo, que es uno de la deidad, no morará en un tabernáculo impío. Fin del comentario. Nuestro presidente Nelson, Russell M. Nelson, dijo lo siguiente: habéis de dar gracias a Dios, dijo el Señor, por cualquier bendición con que seáis bendecidos, y así podremos practicar la virtud y la santidad de Él constantemente. Consideraremos nuestro cuerpo como un templo que nos pertenece. No lo profanaremos ni lo destruiremos en ninguna manera, y controlaremos nuestra dieta, además de hacer ejercicio para tener un buen estado físico. Fin del comentario. Lo dijo en la Liaona de octubre del año 98. Su mensaje se llamó Somos hijos de Dios. Todo esto está basado por el versículo de 1 Corintios capítulo 3, versículo 16, que dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Le dice Pablo a todos los corintios, y eso aplica a nosotros. He leído lo que dijo el presidente Nelson, tan igual como está en español en la Liaona que les mencioné. Pero en inglés, es curioso lo que les voy a comentar, en inglés no dice destruir, en inglés dice desfigurar. ¿A qué se refiere, hermano? Lo vuelvo a repetir, lo que dice en la Liaona en traducción al español. Dice el presidente Nelson, consideraremos nuestro cuerpo como un templo que nos pertenece, no lo profanaremos ni lo destruiremos en ninguna manera y controlaremos nuestra dieta además de hacer ejercicio para tener un buen estado físico. Hablando del cuerpo porque somos un templo de Dios. Pero en inglés habla y dice desfigurar. En otras palabras, no lo profanaremos ni lo desfiguraremos el cuerpo. En español dice no lo destruiremos. ¿Cuántos de nosotros, a mí me gusta más desfigurar, como dicen en inglés, cuántos de nosotros a veces desfiguremos o desfiguramos nuestro cuerpo? Hace mucho tiempo un hermano me dijo, ¿usted se imagina a Jesús en este tiempo comiendo comida chatarra? Me dijo. Una gran pregunta que me dejó pensando, de verdad. Controlemos nuestra salud. La idea no es llegar a vivir 120 años, algo casi imposible de llegar, sino a la edad que lleguemos, tratemos de llegar bien. Ese es el objetivo. Si tú, porque nadie tiene controlada la vida, el tiempo que estaremos en esta vida, pero si tú has llegado a vivir 15, 20, 40, 50, 60, 80 o 100 años y has llegado a vivir bien, quiere decir que has amado tu cuerpo y que eres un templo de Dios. Pero si tú llegas a los 15, a los 20, a los 30, 50 años mal, necesitando ayuda por tu cuerpo físico que no lo puedes controlar, por problemas tuyos causados, obviamente que es un gran problema. Y de eso vamos a rendir cuentas. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 2, dice lo siguiente. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Fin del versículo. El juicio ha sido encomendado al Hijo, a Jesús. Pero Él, por el principio de delegación, nombrará jueces inferiores de varios rangos y divisiones para juzgar a la humanidad. El Señor instruirá a los santos sobre cómo juzgar a sus semejantes.
Una vez más, versículo 2 del capítulo 6 de 1 Corintios. ¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo? El Señor instruirá a los santos sobre cómo juzgar a sus semejantes. Juan vio que en el día del juicio los profetas, apóstoles y santos se sentarían en tronos y les fue dado el juicio, dice en Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Daniel declaró: vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo en que los santos poseyeron el reino. Daniel capítulo 7, versículo 22. Así que ojalá que esto nos sirva para llevarnos bien con los demás, porque ellos nos pueden juzgar. ¿Te imaginas? Tengamos cuidado, llevémonos bien con todos. En el versículo 7, así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Fin del versículo. Los santos de los últimos días deben ser las personas menos litigiosas de la tierra, menos problemáticas, menos juiciosas, que hagan juicios. No a las personas, sino juicios, que pongan un juicio contra otra persona. En el Sermón del Monte el Salvador dijo: si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y vete. Primero reconcíliate con tu hermano y luego ven y presenta tu ofrenda. Mateo capítulo 5, versículos 23 y 24 dicen eso. Aquellos que se arrodillan en los altares del templo un día y demandarían a su hermano en la corte civil al día siguiente, no han entendido el significado de estas escrituras. No han entendido que si son pacientes y humildes cuando son agraviados, el Señor compensará con creces lo que se perdió. Y esto tiene mucho que ver con la hipersensibilidad que tenemos o que hemos adquirido, porque últimamente somos la generación cristal. No nos pueden decir o mirar porque inmediatamente nos ofendemos y podemos llegar a un pleito. Esto es algo terrible. ¿Tienes pleitos? Yo no tengo pleitos. Salvo con mi esposa o mi esposa. Con mi esposo o mi esposa. Yo no tengo pleitos. Salvo con la vecina o el vecino. Vecina o vecino. Yo no tengo pleitos. Salvo con mi jefe. Con mi ex amigo. Sería bueno que mejoremos esa relación. No es necesario ser buenos amigos, pero tampoco llegar a la enemistad. Obviamente que ese pleito se obtiene de acuerdo a dónde vives, cómo estás criado o con la gente que te relacionas. Que en tu hogar no haya pleitos, que la voz no sea elevada, que la risa y felicidad puedan estar presentes en tu hogar. Los versículos del 9 al 11 dicen: en estos versículos se describen los pecados de esa época, pero que aplican en la actualidad, porque también ahora vemos lo mismo. Tal como lo dije al inicio, los corintios vivían en una vida complicada con el pecado. La ciudad estaba en pecado. Estamos hablando del año 50 después de Cristo en promedio. Ya han pasado casi 2000 años y los pecados que se describen siguen siendo los mismos y han aumentado. Ahora el feminismo es conocido más como el homosexualismo. ¿Sabías que este grupo de gente cada vez exige más y más a la sociedad? Quiere más derechos, más beneficios de las leyes. ¿Sabías que en Disney, o Disney en español, como quieran llamarlo, que es un parque para niños, en especial les asignan días para los homosexuales? A ese punto se ha llegado. Ya no importan los niños. Mi hermano, la homosexualidad debe ser un tema de adultos. El adulto es responsable de su elección por las facultades que ya tiene. Pero los niños. Por cierto, niño es un menor de 18 años según las leyes. Nadie está de acuerdo que un niño sea contaminado a su edad con esa sexualidad. Debemos tener cuidado con lo que se enseñan en las escuelas, con lo que aprenden nuestros niños. El mundo los bombardea como si fuese normal, y no es normal. La Iglesia, a través de sus líderes, cada vez que menciona algo con respecto al homosexualismo, este grupo protesta fuera de las oficinas de la Iglesia porque siempre piden derechos a la Iglesia. ¿Qué hacer nosotros con los homosexuales? Simplemente tratarlos como los demás. Podemos tener amistad con ellos. Quizás en casa tengamos un familiar así, y la vida continúa, pero creo que debe haber un respeto a las cosas sagradas y con los menores. No somos nadie para juzgarlos. Si se sienten bien, así que continúen, y sepan que nosotros también nos sentimos bien y felices y que siempre tienen nuestros brazos abiertos cuando quieran volver. Si hay alguien que quiera imponer sus ideas, entonces hay que enseñarles estos versículos donde Pablo
habló muy claro de explicar cómo eran los corintios y cómo su sociedad pasaba por esto. Qué terrible, ¿verdad? Los mismos que aplican estos versículos todavía existen en la actualidad. Estoy hablando de los versículos 9 al 11. En 1 Corintios capítulo 7 ha sido la fuente de más confusión con respecto a la doctrina del matrimonio que cualquier otro capítulo de la Biblia. De este modo el celibato se ha promocionado como un estado de mayor logro espiritual que el matrimonio, y las relaciones sexuales incluso entre un hombre y una mujer se han considerado pecaminosas. Y esto es un absurdo. El celibato no es más que el matrimonio. Una vez más, el celibato es no tener relaciones sexuales. Hago una promesa de no tener relaciones sexuales con nadie, obviamente. No es, lo menciono, no es más que el matrimonio. Eso debe tener claro. Ninguna de las conclusiones es verdadera. A modo de explicación, primero tomemos nota de que José Smith hizo más correcciones a este capítulo, el capítulo 7 de 1 Corintios, que a cualquier otro capítulo escrito por Pablo. O sea, quiere decir que hubo muchos cambios en este capítulo. En segundo lugar, Pablo aborda específicamente las preguntas que le hicieron los santos de Corintios en una carta anterior. En el versículo 1, en cuanto a las cosas que me escribisteis, dice. Está respondiendo a las preguntas que le habían hecho. Por lo tanto, algunos de sus consejos son específicos para ellos y no pueden aplicarse universalmente a todos los santos de todos los tiempos. Tercero, Pablo declara expresamente que su consejo es su propia opinión y no la palabra del Señor. Versículo 25 dice, mas doy mi parecer. Entonces, ¿todo es de su opinión? No. Los demás versículos son palabra del Señor. Por ejemplo, el versículo 10 y 11 dice, mando no yo, sino el Señor. Hay que tener cuidado. Una es la opinión de Pablo y la otra es lo que dice el Señor. Y eso se tiene que cumplir. El punto no es descartar lo que Pablo ha dicho, sino colocarlo en su contexto histórico apropiado. En ese momento, Pablo estaba escribiendo como un apóstol y misionero del Señor. En efecto, está casado con su trabajo y sus hijos son sus conversos. Por lo tanto, cuando dice, quisiera que todos los hombres fueran como yo, es decir, solteros, lo dice en el contexto de realizar la obra misionera, con sus rigores de viaje y persecución perpetua. Por lo tanto, ningún santo de los últimos días debería poner más énfasis en estos comentarios de Pablo que en las enseñanzas celestiales de José Smith sobre el nuevo y sempiterno convenio del matrimonio y la proclamación de la primera presidencia sobre la familia en el año 1995, que lo hizo la Iglesia. Son prioridades que debe haber. Un joven soltero no es bueno que se case, sino que vaya a la misión. Un joven soltero que ha ido a la misión no es bueno que esté soltero, sino que se case. Una pareja de esposos que ya cumplió su deber de padres porque sus hijos son adultos no es bueno que estén en casa, sino que salgan a predicar. Algo que a muchísimos no les gusta. Ese es el resumen de Pablo. Había un problema en Corintio y era el problema sexual. Entonces los corintios se van al otro extremo diciendo entonces es mejor no tocar mujer. Si la inmoralidad sexual era un peligro tan grande, entonces uno mismo podría ser más puro mediante abstenerse del sexo por completo, aún del matrimonio. Por eso Pablo en el versículo 2 dice que mejor es tener esposo o esposa. Ahora, no en una, sino en muchas reuniones del sacerdocio he oído de esto que muchos hermanitos creen que es mejor no tocar mujer. Es decir, solamente estar unidos, casados, a la esposa solo para procrear. En muchas reuniones que he estado, he escuchado muchísimos hermanos que me han dicho eso. Esto es un absurdo y no es doctrina de la Iglesia. Pablo está simplemente respondiendo sus preguntas específicas acerca del matrimonio. No está tratando de dar una teología completa del matrimonio. Ahora, en el capítulo 7, los versículos 3 y 4 hablan acerca de la relación conyugal de la pareja. Ambos son iguales.
Y eso debe estar claro. En el versículo 8 dice, digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Fin del versículo. Es posible que Pablo, que había estado casado, fuera viudo cuando escribió Primera de Corintios. Su corazón estaba completamente puesto en la obra misional y por lo tanto podría haber optado por no volver a casarse. En los días de Pablo, los judíos consideraban que el matrimonio era una obligación. El grado de que un hombre que llegara a los 20 años sin haber estado casado se le consideraba que había pecado. Hombres solteros eran a menudo considerados excluidos del cielo y que no eran del todo hombres. Un hombre soltero no podía ser miembro del Sanedrín en esa época. Era considerado un pecado para un hombre judío estar soltero. Hermano, ¿seguro que no lo prohibió? ¿Que Pablo no prohibió el matrimonio? Veamos 1 de Timoteo capítulo 4, versículo del 1 al 3. Dice lo siguiente. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos. Fin del versículo. Entonces, ¿Pablo prohibirá casarse? ¿Prohibiría casarse? Absurdo. No. Los cristianos corintios estaban pensando si sería más espiritual estar soltero y si deberían romper matrimonios existentes para una mayor santidad. Pablo responde a su pregunta directo del corazón del Señor. Absolutamente no. Así dice el versículo 10. Pero a los que están unidos en matrimonio mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Fin del versículo. Eran extremistas los corintios. Obviamente, ante tanta homosexualidad y problemas en la sexualidad de la pareja, entonces las mujeres deciden mejor separarse, a lo que Pablo dice que no. Los versículos del 12 al 16 habla acerca de si una pareja está casada con alguien que no es creyente o que no es de la misma fe. ¿Qué hacer? Los corintios pensaron, Dios no puede ser glorificado si estoy casado a un o a una no creyente. Por amor a la espiritualidad debería divorciarse. A estas personas que pensaban de esa manera, Pablo les dice, no la abandone, no lo abandone. Esto vemos también en nuestras iglesias, no una o dos, sino muchísimas familias donde solo uno asiste o pertenece a la iglesia y la pareja no asiste o no pertenece. ¿Qué hacer? No es fácil, por cierto, pero tampoco se debe abandonar a la pareja por esto siempre y cuando la pareja acepte su religiosidad. Hago aclaración que obviamente sería mejor no casarse con alguien que no profese la misma fe, pero si ya estás casado, no sería bueno que te divorcies. No sería justo que termines un matrimonio por esto. El Evangelio de Cristo no ha llegado para romper matrimonios, sino para unirlos y sellarlos. El Evangelio de Cristo ha llegado para fortalecerlos y para que estén más unidos. Pablo recalca la circuncisión de nuevo diciendo, la circuncisión, versículo 19, nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Fin del versículo. Quizás estén pensando que debería o no debería circuncidarse en esta época. Si lo haces, mi amigo, mi hermano, es por higiene, pero no tiene nada que ver con el convenio de Dios. Los siguientes versículos son los versículos de controversia, donde Pablo menciona bien claro en el versículo 25, doy mi parecer, dice Pablo. No es un mandato por si acaso de Dios. En esto tenemos que saber bien claro qué es un mandamiento y qué es una opinión. Obvio que una opinión es opcional, pero un mandamiento no lo es. Ejemplo. Para ingresar al templo hay preguntas que se tienen que hacer, y esas preguntas son obligatorias, y no se pueden salir de allí. Una de las preguntas, les voy a contar, no es confidencial, porque se puede decir, es una de las preguntas. ¿Entiendes y obedeces la palabra de sabiduría? Esa es la pregunta que te debe hacer el líder. Quizás también te puede preguntar que le expliques para que sepa el líder si entiendes la palabra de sabiduría. Pero supongamos que tienes problemas de obesidad por comer comida chatarra. ¿Esto tendría algo que ver con la palabra de sabiduría? La respuesta es sí, pero en forma personal, mas no en el mandamiento de la palabra de sabiduría.
En resumen, si me preguntan para entrar en el templo, la respuesta sería: sí entiendo y sí lo cumplo. Mi obesidad no tendría nada que ver con el cumplimiento de lo que manda Dios. ¿Y por qué? Porque no se ha establecido o dicho o mandado que la comida chatarra impida que yo entre en el templo. Pero por salud, bienestar de mi cuerpo y entendimiento no debería comer. Pero eso no impide que yo pueda entrar en el templo. Pongo este ejemplo para que se entienda cuándo es una opinión o un mandamiento. Ahora, ¿cuáles son las controversias de estos versículos? Son que Pablo le da la preferencia que la gente permanezca soltera antes que casarse. Obviamente por una urgencia de la prédica y el caos que había en la sociedad. El profeta José Smith es quien traduce estos versículos y lo puedes leer para entenderlo mejor en traducción del profeta José Smith, Romanos capítulo 7. Los versículos que son controversiales son, versículo 27, dice: ¿estás libre de mujer? No procures casarte. Versículo 32, el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. El versículo 38, el que no la da en casamiento hace mejor. No olvidemos que lo que se vivía en ese tiempo y muchos buenos santos que desean agradar a Dios ante este problema de la sexualidad, prefirieron no estar casados, abstenerse del matrimonio, vivir una vida apartada de la sexualidad. Obviamente que estos versículos han servido para que muchos se basen en esto para vivir la ley del celibato. ¿Qué es el celibato una vez más? Nada menos que no casarse, es decir, estar soltero por motivos religiosos. El celibato obligatorio empezó inmediato, pero no era obligatorio, hasta que poco a poco se fue haciendo obligatorio y se estableció entre el año 1500 durante el Segundo Concilio de Trento. Fue una decisión económica, ¿sabías? Y de control, que no está basada en la Biblia. El cura soltero era mucho más barato de mantener. Además, como no estaba casado, sus bienes pasaban a ser propiedad de la iglesia. Fue un tema económico. Veamos, ustedes conocen muchas congregaciones donde saben que los pastores reciben un sueldo. Pregunta: supongamos que un pastor recibe de sueldo $1,000 mensuales. Esto tendría que ser para su familia. Ahora supongamos que un pastor soltero recibe $1,000 mensuales. ¿Quién podría vivir mejor? Obviamente que el soltero. Esa decisión fue la que tomaron cuando ordenaron la ley del celibato. Uno de los temas era el económico. Pagar a alguien soltero para mantenerlo es más barato que pagar a alguien que tiene familia. Curioso, ¿verdad? El elder Jeffrey Holland enseñó que la mayoría de las personas van a la iglesia en busca de una experiencia espiritual. Qué bueno, ¿verdad? Ojalá que todos vayamos en busca de una experiencia espiritual, mi hermano, pero también tenemos que ir preparados, si no sería muy difícil para poder obtener esa experiencia espiritual. Corintio era un puerto, era un lugar político, social, cultural donde entraba todo. Por lo que era un lugar estratégico para la prédica del Evangelio. El Espíritu Santo es el estratega logístico perfecto para el Evangelio. Cuando en tu barrio no sepas qué hacer para que aumente la asistencia, para que regresen los que no asisten, para que puedas crecer la obra misional o cualquier tema que debas hacer, ora para que el Espíritu Santo te guíe, mi hermano. No te esfuerces en pensar, en sacar cuentas, análisis en el Evangelio. En el Evangelio, el estratega es el Espíritu Santo. No hay otro. El Evangelio no se maneja por inteligencia o experiencia del mundo. Pero ese es el problema, que la mayoría razona, la mayoría piensa, la mayoría analiza. Grave error. En el Evangelio eso no funciona. Es el Espíritu el que trabaja. No te olvides. Confía y verás los resultados. No veamos números solamente, sino pensemos en las personas. No veamos resultados inmediatos, sino resultados eternos. Confía, mi hermano. Hay barrios que no son barrios, son ramas. Me refiero porque tienen poquísima asistencia, membresía, que asiste. Porque la membresía en general sigue la misma.
pero la asistencia es poquísima. Y el liderismo a veces no quiere unir barrios por miedo, por temor. Deja que el Espíritu te guíe, mi hermano, y verás los resultados. No tengas temor. Cuando el Espíritu te guía, las cosas son mucho mejor. También vimos en 1 Corintios capítulo 1, versículo 27, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, fin del versículo. Recuerdo las palabras de Nefi cuando dijo, iré y haré las cosas que el Señor ha mandado, porque sé que el Señor no da mandamientos a los hijos de los hombres sin prepararles el camino para que cumplan lo que Él les ha mandado. Primera de Nefi, capítulo 3, versículo 7, un versículo conocido. Apoyémonos mucho en estas promesas, que el Señor nos fortalecerá y nos dará crecimiento y nos preparará y calificará para esta gran obra. Olvidémonos de nuestra capacidad y confiemos en que el Señor nos usará para sus propósitos. Estés listo para ese llamado. Prepárate. Pablo envía una carta a la iglesia que tiene problemas y la pregunta que nos hacemos entonces, ¿cómo debe ser la iglesia de Cristo? La iglesia de Cristo que fue pagada con su sangre, ¿cómo debe ser? Debe ser una iglesia santa, no como los tiempos de los gentiles de Corinto. Debe ser una iglesia separada del mundo. Debe ser una iglesia unida. Pongámonos de acuerdo y juntémonos para trabajar. Todos deben colaborar no con dinero solamente, sino con todo lo que tienes, con tus talentos, con tus dones. Debe ser una iglesia amorosa. En un barrio hace tiempo había un buen líder y lo relevaron y llamaron a un hermano que no sabía mucho, pero cuando te veía te abrazaba, te saludaba, con un abrazo que se sentía. Un abrazo verdadero y al final este hermano fue un gran líder por el amor que tenía. Estas cartas las podemos leer porque son para nosotros en nuestra época, para que no pasemos por lo que estos corintios pasaron. Deberíamos orar siempre diciendo, Señor, líbranos de ser así. Líbranos de parecernos a ellos y haz que nuestros corazones estén listos para oír al Espíritu Santo, que estemos listos para trabajar en la obra. ¿Te imaginas si el Señor escribiera una carta para nuestro barrio? Yo creo que sería mucho más dura. Así que es mejor aprender de los corintios y no hacer lo mismo. Vivimos tiempos difíciles, mi hermano, pero siempre hay fe y esperanza y confianza en el Espíritu. Que nosotros no seamos extremistas, sino podemos ver el Evangelio diferente y podamos guiarnos a través del Espíritu. Que tengamos una hermosa semana. Muchas gracias por acompañarme y te espero la próxima semana. Gracias.